Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer la oportunidad que se me da de dirigirme a este público y a la Asociación de Archiveros de Andalucía y, por supuesto, a Jorge por creer en mí para hacer esta conferencia. Se me ha pedido que haga una intervención sobre el origen y la evolución de la Coordinadora de Asociaciones de Archivos. En un principio, este sería un trabajo para mí relativamente fácil. Excepto los 2 o 3 primeros años he asistido a todas las reuniones y entonces, pues bueno, a priori, esto es facilito, ¿no? El problema es que, claro, empiezas a tirar de memoria y lo primero que te vienen son sensaciones, emociones, recuerdos, caras de personas que han trabajado contigo, ¿no? Pero sobre todo la parte emotiva. Y claro, yo quiero hacer una ponencia que sea más objetiva. Entonces, como buen archivero, he ido a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Las actas. Así no hay ningún problema de equivocarnos a la hora de hacer afirmaciones y la memoria no nos va a jugar malas pasadas. La coordinadora es la reunión de asociaciones. Entendamos que es una asociación. En España, las asociaciones son fundamentalmente, y explicándolo de forma simplista, organizaciones profesionales encargadas de velar por el interés de los asociados y además sin ánimo de lucro. Esta no es tarea fácil, es reunir en un corral a un montón de gallinas. Ya la cosa se pone divertida. Pero la forma de trabajo son 2 o 3 reuniones al año plenarias y de forma discrecional la parte ejecutiva, la parte directiva que va organizando las sesiones de esos plenarios. La coordinadora se constituye en una reunión el 4 de noviembre del año 2000 sin personalidad política. A dicha reunión asisten 5 asociaciones en España. La Asociación de Archiveros de Andalucía, AADON, que ya no existe, una Asociación de Archiveros de Asturias, ANAAD, ACAL y la Asociación de Archiveros de Cataluña. Perdón porque mi catalán es horrible. No, se intenta. El objetivo fundamental, y lo voy a leer, es tremendo. Es el debate, la toma de postura y la realización de actuaciones comunes sobre cualquier aspecto relativo a los archivos, la información y el patrimonio documental. Ahí está. O sea, las bases son geniales. Ya veremos cómo va evolucionando luego la coordinadora. La primera toma de decisión es, como en cualquier contrato, el reconocimiento de las partes. Y se decide quiénes pueden formar parte de esa coordinadora o qué requisitos se debe de tener para formar parte de esa coordinadora. Bueno, la coordinadora no deja de ser un organismo vivo, con personas detrás, con nombres y apellidos, con sentimientos, y lógicamente estos principios iniciales van evolucionando a lo largo de los años. Por ejemplo, una de las últimas incorporaciones es la de la Confederación de Archiveros Universitarios. En realidad no es una estricto sensu, no es una asociación. La asociación es la CRUE, pero entendíamos que había que dar cabida de alguna forma a los archiveros que estaban trabajando en las universidades, que tenían una actividad académica bastante importante y que había que darles alguna cabida. En ese año la creación se acuerda realizar gestiones con las universidades para la creación de la licenciatura en archivística, como nos está comentando Alfredo Rico. Al año siguiente, en el 2003, siendo presidente Joan Boadas, vicepresidenta Julia Rodríguez y la secretaria Ana Herrero, se concluye realizar un grupo de trabajo que analice los estudios que se están impartiendo en archivística para lograr una especie de lobby y poder lograr la licenciatura en archivística.
El año 2004 está marcado por la aprobación de unos estatutos que no se llegan a registrar, pero que tienen una parte positiva, y es que van a regular el funcionamiento de la coordinadora, cómo reunirse, qué periodicidad debe tener esas reuniones, etc. Y también es importante porque se crea un comité técnico para participar con la Agencia Española de Normalización, que es otro de los temas innovadores en el seno de la coordinadora. La participación en el comité de la AEN/CDN 50. Este tendrá bastante repercusión dentro de la coordinadora. En concreto, se encarga de la traducción de las normas ISO 15489, 1 y 2. En el año 2004, la coordinadora ya toma una postura política, apoya a la Asociación de Archiveros Valencianos contra la formación del Colegio Profesional de Archiveros en Valencia. Quédense con este año porque luego tendrá sus consecuencias. Era un principio, era una proposición que venía de Valencia y que había que apoyar a los compañeros. Se da cuenta de las gestiones también realizadas en la ANECA sobre la postura de creación de esa licenciatura en archivística. La verdad es que no fueron muy bien recogidas y bueno, lo pueden ver reflejado en el BOE del 27 de agosto de 1992, donde prácticamente no se nos toma en consideración. El Grupo de Trabajo de Estudios Archivísticos informó de las alegaciones que se habían presentado a este proyecto de licenciatura, información y en documentación. Dichas alegaciones afuera fueron tomadas. En un principio, compartir estudios con otras disciplinas de la información no debería de ser perjudicial, al contrario, debería de ser enriquecedor. El problema es que en ese ámbito de compartir estudios, el problema es cuando no todos compiten en igualdad de condiciones y, en este caso, la archivística es la que tiene menos materias troncales y, por tanto, no sale en igualdad de condiciones y es una de las reclamaciones que se hacen desde la profesión. Se crea también otro grupo de trabajo que informará sobre un tema polémico, espinoso, candente y de difícil solución e imposible de contentar a todas las partes. Nos estamos refiriendo a los papeles de Salamanca, cuestión que todavía de vez en cuando surge por ahí a la palestra y que aparece algún artículo publicado. En el año 2005 se pone de manifiesto la imposibilidad dentro del seno de la coordinadora de llegar a un acuerdo que pudiera satisfacer a todas las partes y se decide abandonar, se deja en stand-by la cuestión hasta que se muere por propia inanición a la hora de no poder llegar a un acuerdo. Se toma otra cuestión que es de vital importancia para nuestro mundo y es que se propone la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985. Como todos sabrán, en esa ley los municipios de más de 5.000 habitantes tenían la obligación de tener una biblioteca pública y eso es algo que siempre hemos anhelado los archiveros, el que se nos reconociera ese posicionamiento dentro de la organización. Y entonces tomamos como objetivo la modificación de esa ley. Esto llevará a diferentes reuniones con distintos ministerios en procesión y con sucesivos gobiernos. Ya veremos cómo los resultados, pues no voy a adelantar. En enero del 2006, todos los temas siguen siendo recurrentes con idénticos resultados, ¿no? Quizá la novedad sea que fueron aprobadas por AENOR las consideraciones que la coordinadora había hecho a la norma 15.489, aunque no del todo, no en cuanto a toda su extensión, pero sí alguna puntualización. Pero quizá el gran logro de aquel año sea que por el Ministerio de Cultura
se presenta el borrador de las normas españolas de descripción de archivos, la NEDA, y ahí sí se nos toma en consideración el borrador que se hace y se toman algunas consideraciones. En aquel año también se inicia un estudio sobre los perfiles profesionales y se hace especial hincapié en las condiciones de acceso a la plaza de archivero, estudiando los requisitos mínimos y las funciones que deberían desempeñar los archiveros para poder desempeñar la plaza. A día de hoy, como en el resto de los sectores de la economía española, parece que la contratación de archiveros se encuentra paralizada, salvo para la convocatoria esta última del Ministerio de Cultura y de algún ayuntamiento muy puntual. Ya no se convocan plazas para titulados superiores. Sin embargo, un módulo de formación profesional dedicado a los archivos clínicos no parece que tenga este problema. Dios mío, qué error acabo de cometer. Se acabó el problema. Algunos entenderán la postura que acabo de hacer porque lo recriminé en un congreso hace no mucho tiempo, pero Dios mío, me estaré fustigando la espalda toda la vida. Estaba hablando de que sí están teniendo una repercusión los archivos clínicos. Parece que este problema no tiene este problema gracias a la entrada en funcionamiento de la gestión privada en el servicio público de la sanidad de diversos hospitales y clínicas. Me ha dejado el citado por completo. Bueno, especial importancia han adquirido las empresas de servicios documentales. Están obteniendo beneficios tras la externalización de servicios por parte de las administraciones públicas. Pero estas empresas buscan personal especializado, empresas, y no tengo ningún problema en mencionarlas, como Binfra, Códice, etc. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la modalidad de los contratos. Sin lugar a dudas, ha tenido una repercusión directa la reforma del mercado laboral. La proliferación de manera desmesurada de la figura del becario sin ningún tipo de especialidad laboral y sin apenas perspectivas laborales, seguidas porcentualmente por los contratos temporales, con una gran diferencia sustancial respecto a los contratos a tiempo indefinido, y estos con respecto a los beneficios o las condiciones que disfrutan los funcionarios de carrera. Este panorama laboral ha propiciado una bajada muy importante de los salarios que actualmente se están abonando a los empleados, por parte de los empleadores. Las cuantías que se abonan, por lo que hemos podido constatar, oscilan entre los 900 y los 1.500 euros anuales. También te encuentras otro tipo, ¿no?, que es el del autónomo. Hace no muchos días he tenido la oportunidad de poder charlar con el archivero, por ejemplo, de la empresa asturiana de cine. Está como autónomo, no tiene vacaciones, no tiene horario, le pueden llamar un domingo por la tarde, y cuando le preguntaba, pero bueno, ¿cómo aceptas estas condiciones?, simplemente me dio una contestación aplastante: tengo 3 hijas. La escasa perspectiva laboral, los tipos de contratos precarios en su mayoría y los bajos salarios son, en definitiva, la causa directa del descenso de matriculaciones en las universidades españolas y el cierre de algunas de ellas. Problema generalizado no solo en nuestra profesión, no nos referimos a las vestiduras, es algo generalizado en el resto del país. La otra cara de la moneda muestra un atisbo de esperanza, no hay que ser tampoco pesimistas, ya que en la actualidad son muchos los archivos que se encuentran inmersos en la implementación de numerosos proyectos para dar respuesta a las necesidades y a las peticiones de los usuarios. Y también aquí está teniendo algo de incidencia el tema de la transparencia. El tema de la transparencia está obligando a que instituciones estén digitalizando contratos y distintos tipos de documentos para poderlos colocar en sus páginas web, con lo cual han visto necesidad de unos gestores documentales.
Regresemos al año 2006. Se pone de manifiesto la dificultad para asistir a las reuniones de AENOR, que era uno de los objetivos del 15.489, y aquí en una reunión con el Ministerio, en concreto con la Subdirección General de Archivos, encontramos la solución. Bueno, la solución, les puedo decir con todo orgullo, que tiene nombre y apellidos. Si la coordinadora se ha podido mantener durante muchos años es gracias a José Ramón Cruz Mundet, que en aquel momento era su director de archivos y que tras presentarle nuestro proyecto pues hizo las gestiones necesarias, luchó, creyó por la coordinadora y consiguió una subvención de 50.000 euros para poder asistir a las reuniones, a congresos internacionales, etc. Y este es un logro que, ya digo, tiene nombres y apellidos. José Ramón, en nombre de toda la coordinadora, muchísimas gracias de forma pública. El conseguir una subvención nos obligó a replantear la coordinadora. Ya dije que teníamos unos estatutos, pero no teníamos una personalidad jurídica, con lo cual hubo que replantear esta coordinadora y lograr que fuera inscrita en el registro de asociaciones. Este fue un trabajo que llevó a cabo Mariona Corominas. Intento en esta ponencia poner nombres y apellidos porque es de buen nacido ser agradecido, y este fue una labor que ella hizo de forma muy desinteresada. En cuanto al proyecto de máster en archivística, la Asociación de Archivers de Cataluña hizo una propuesta que no podíamos rechazar en aquel momento y que fue que propuso que las asignaturas troncales fuesen las mismas para todas las universidades y que las optativas, pues bueno, ya hubiera libertad, etc. Fue muy bien acogido y se tomó como caballo de batalla dentro de la coordinadora y se montó el correspondiente equipo que trabajara sobre eso. Con esto pasamos a una segunda etapa. Esa segunda etapa viene dada por el tema de la subvención, ¿no? En enero de 2007 se constituye esta coordinadora ya con una personalidad jurídica, se crean grupos de trabajo para estudiar y realizar propuestas concretas sobre estudio de los perfiles profesionales, sobre el proyecto de máster archivística, que ese grupo estaba dirigido por una persona, creo que se llamaba Fred Mauri, sí, no. Y también uno del seguimiento del comité del SC1, del CTN50, de los Record Management, que lo dirigía don Joaquín Jensón. Gran amigo. Entre los tres objetivos y la forma de trabajo son expuestas en una reunión con el Ministerio de Cultura, por lo que ya dijo José Ramón cree en nosotros y nos conceden estos 50.000 euros, por lo cual ya no tenemos ninguna dificultad para poder reunirnos con las normas ISO, que se reúnen en sitios, pues bueno, de la tasca de aquí al lado, pero de Johannesburgo. Entonces, claro, lógicamente para una coordinadora que no tuviera unos recursos económicos, pues ir a Johannesburgo, Kuala Lumpur, a la Chinchimapa del norte resultaba un poquito difícil. En diciembre del 2007 se informa sobre la creación de un grupo de trabajo por parte del Ministerio sobre asociaciones profesionales latinoamericanas, en el que no se entiende. La representación recae sobre Cesarín y nosotros nos enteramos cuando ya se ha creado. Bueno, lógicamente, por nuestra parte, creó frustración, cabreo, desánimo, todas las sensaciones que ustedes se puedan crear, pero nos quedó ahí en el recuerdo, quedó en la memoria RAM y ya hablaremos sobre este tema porque tuvo sus repercusiones. Otro golpe en aquel momento para la coordinadora fue las conclusiones de la CITRA, donde se observa una tendencia a la unificación de las profesiones de archivo y bibliotecario, cuando en ese momento la coordinadora lo que estaba era luchando por buscar un espacio único, etcétera, del archivo. Entonces, bueno, parecía que era algo que se nos iban cerrando puertas.
la puesta en funcionamiento de los objetivos marcados dio como resultado 3 grandes proyectos. Por una parte, la creación de un grupo de trabajo dedicado al estudio de los perfiles profesionales, con la firma de un convenio con el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Cádiz, con un importe de 9.000 euros. El estudio de mercado para proyecto de máster, dirigido por Mariano Corominas y Alfred Mauri, con un importe de 12.000 euros. Y se proponen cursos de formación organizados por la coordinadora para explicar y concienciar sobre la profesión e importancia de las normas ISO, ¿no? Sobre la 15.489. Eran cursos que organizaba la coordinadora, pero que luego tácticamente se organizaban por cada asociación. Pero aquí este es el punto álgido, el punto alto de la coordinadora, ¿no? Como cualquier campana de Gauss, a partir de ahí empezará un pequeño desequilibrio. En 2008 lo utilizamos estratégicamente para, en un congreso de ANABAD, poder traer a algunos colegas de Hispanoamérica para contrarrestar ese foro que se había creado por parte del Ministerio y que no nos habían llamado. Lo que ocurre es que la jugada nos salió mal. No todo salió bien. En aquel momento, pues bueno, queríamos una cena más o menos informal, donde pudiéramos, y alguien se le ocurrió invitar al presidente de Saliz. O sea, pusimos en la mesa al enemigo, por lo cual, pues ya en aquel momento se nos frustró, aunque luego posteriormente sí hemos podido reconducirlo. También otro de los grandes logros en aquel momento, y nuevamente gracias a José Ramón Cruz Mundet, fue que pudimos tener la oportunidad de reunirnos con el Ministerio de Cultura. ¡Wow! No, por fin llegamos a la cúpula de poder. Podemos hablar directamente con el ministro y decirle cuáles son nuestras reivindicaciones, cuáles son nuestros anhelos, y encima los entiende y los comprende. Y nos pide un borrador. Elaboramos un borrador de 45 páginas que lo pudiera presentar en el siguiente Consejo de Ministros. No era decisión suya, también era de administraciones públicas, pero habíamos llegado por fin a la cabeza. El problema es que en el siguiente Consejo de Ministros fue cesado. En los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes era crucial que hubiera un archivero. Gran oportunidad. Bueno, se aprueba crear un foro iberoamericano. Conseguimos traer a distintos personajes de América y bueno, pues ya empezamos a trabajar con América, aunque es un mercado, por decirlo de alguna forma, difícil y complicado porque sus asociaciones no funcionan como en España. También es importante que en aquel momento podemos asistir por parte de la coordinadora al Congreso Internacional de Archivos que hay en Kuala Lumpur. En cuanto al proyecto del máster, aquel que Alfred Mauri estaba dirigiendo, de las asignaturas troncales comunes y tal, olvídenlo, porque llegan algunos miembros y dicen, oiga, pero es que entonces no se respeta la autonomía universitaria. Y ante eso, ¿qué puedes hacer? Pues nada, aparcarlo, y no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Lo que sí, y ahí es un logro de un proyecto a larga distancia de Joaquín Llensó, que es un iluminado de la archivística, pero en el buen sentido de la palabra, es un visionario, consiguió o propuso que en las asociaciones pusieran el nombre de gestor documental. Algunos no lo han entendido y han dicho, eso, no, de verdad, es un proyecto a largo plazo. Solo han transcurrido 7 años. En aquel momento, cuando lo hablábamos, estábamos pensando de 15, 20 años. ¿Por qué? En cualquier organización, y lo ven ahora en los decretos de interoperabilidad, se habla de gestión de documentos. Y si busca una farmacia, que busca un farmacéutico. Y si en la ley se habla de gestión de documentos, ¿qué es lo que van a buscar? ¿Un archivero o un gestor documental? Las funciones son las mismas, pero no saben que existe el archivero, porque somos invisibles. ¿Qué buscan? Un gestor documental. Y ese es la estrategia de posicionamiento. Y creo que fue un gran logro. ANABAD, sin embargo, no ha puesto todavía ese adjetivo de gestor documental porque estamos inmersos en otras películas, en otras batallas.
Se acuerda también en aquel momento algo que ha sido fundamental para el desarrollo y devenir de la coordinadora, y es que los cursos de formación que organice cualquier asociación tengan los mismos descuentos para todas las asociaciones, lo cual da libertad para que el movimiento de cualquier miembro de una asociación, lo que ha favorecido de alguna forma el asociacionismo en un momento en el que está en un firme declive. Se crea también un portal web con vistas a Iberoamérica, que es presentado en el 9º Congreso del Mercosur, aunque, bueno, dicen, sí, qué interesante, qué bonito, pero no tuvo una gran aceptación. Como estrategia de posicionamiento, ya se había producido también un cambio en las directrices del Ministerio. A Joaquín Jansson se le ocurrió crear un libro al estilo del libro blanco de Francia, un manual que pudiera servir para Iberoamérica por varios autores, aunque teníamos grandes manuales como el de Vicenta, de Antonio Heredia, etcétera, etcétera. No había algo que agrupara a toda Hispanoamérica como un manual. Se presentó, fue un proyecto largo, difícil. Trabajar con Iberoamérica es tremendamente difícil. El ahorita voy puede resultar de varios años, pero al final se consiguió ese texto. Y está costando difundirlo, pero bueno, ahí está. Es una obra que tenemos, me están presionando, tengo muchísimas cosas más que contar. No me quiero ir, lo voy a leer y luego os cuento la verdad. En las jornadas va a aparecer lo siguiente, en las actas. Durante las jornadas organizadas por la Naval de Castilla-La Mancha, se invitó a participar a distintas personas que se encontraban vinculadas en el desarrollo de la administración electrónica. Entre los participantes destacó el representante del Ministerio de Presidencia, Miguel Ángel Amutio, que nos proporcionó información interesante sobre el proyecto de interoperabilidad y nos ofreció la posibilidad de participar en la elaboración del decreto. La coordinadora y bla, 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 bla. Les cuento la verdad, es divertidísima. Estábamos en unas jornadas y, bueno, después nos fuimos al campus de la universidad a comer, normales, ¿no? Estuvimos comiendo, jijaja, y de repente a Ana Herrero se le ocurrió preguntarle a Miguel Ángel Amutio ¿en qué estás trabajando ahora? Y él nos comentó que estaba trabajando en la elaboración del borrador de un decreto que iba a manejar la interoperabilidad. A Joaquín Jansson se le abrieron los ojos. A continuación la boca. Me miró. ¿Qué hacemos? Pude reaccionar. Salté por encima de la mesa. Miguel Ángel Amutio nos enseñó un pendrive. Lo tengo aquí. ¿Qué hace? Reaccioné, fui corriendo al coche, saqué un notebook. Yo tengo un ordenador, pudimos copiarlo. Automáticamente se distribuyó entre todos los miembros de la mesa. Miguel Ángel, Joaquín Jansson se encargó de elaborar, de recopilar todo, de elaborar un texto, y hoy es el artículo 21 del decreto de interoperabilidad. Gol. Nuestro delantero, nuestro Cristiano Ronaldo, como el del Barça, nuestro Cristiano Ronaldo de la archivística consiguió meter un gol por fin en la administración. Un gol de posicionamiento de a 15 años vista o más, que es la interoperabilidad. Va a ser posiblemente la tabla de salvación de los archiveros del futuro. Hoy todavía no lo podemos, pero aquel fue un verdadero gol. Podría seguir hablando, podría contar muchísimo, lo tendréis en la ponencia. No todo ha sido bonito, ha habido dificultades, somos personas, ha habido roces. Quizá cuando en aquel momento un presidente de la asociación fue a dar una conferencia a Valencia, pues creó cierto malestar entre los compañeros valencianos, se pidió disculpa en aquel momento, pero lógicamente pues hay veces que se equivocan. También hay grandes logros que pasan un poco en el anonimato. Quiero recordar aquí, por ejemplo, la gran labor de Francisco Sanchís,
cuando estaba como representante y cuando fue presidente de la propia coordinadora. Desde luego, en cualquier momento, el problema que pueda tener la coordinadora es el mismo que puede tener cualquier organización. Es que ahí quedó patente que faltaba coordinación dentro de la coordinadora. Al igual que ocurrió en otro momento también muy delicado, también se dio en aquella reunión de Toledo, con respecto al posicionamiento que estaba intentando lograr la coordinadora en el tema de la SISU. En AENOR proponíamos como candidato, como presidencia a Joaquín Llanso y perdimos la votación. Fue un problema de coordinación, con lo cual, que parezca paradójico, la coordinadora no es capaz de coordinarse. El problema quizás es que adolece de un vínculo vertebrador, de un liderazgo, porque en esta organización que aglutine a todos, necesitamos un líder que sea conocido y reconocido por todos. Y eso es tremendamente difícil. Yo tengo claro que esa persona no soy, porque ni me conoce ni me reconoce, pero tampoco sé, es muy difícil convencer a José Ramón Blumundet para que pueda liderar la coordinadora, ¿no? Es muy difícil conseguir que Joaquín Llanso vuelva ahí. Entonces, es muy difícil. Como mi experiencia profesional, con 0 minutos, de verdad, yo encantado, he disfrutado mucho, he sufrido, he trabajado, pero me ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas excelentes y grandes profesionales. Y perdón por extenderme y muchísimas gracias a todos.